Descubierto lo oculto. La impactante revelación que transformó la vida de mi hija en 5 minutos. Andrés se encontraba sentado en su escritorio, rodeado de pilas de exámenes por corregir, cuando el teléfono sonó, interrumpiendo su monótono ritual académico. La voz al otro lado de la línea proclamó que Valentina había ganado la beca que tanto había deseado. En lugar de júbilo, un frío escalofrío recorrió su espalda. Para él, no era una victoria, sino un recordatorio de las innumerables expectativas que pesaban sobre los hombros de su hija. ¿Está realmente lista?, pensó, mientras una tormenta de dudas comenzaba a gestarse en su mente. Valentina, su única hija, siempre había sido una estudiante excepcional. Pero para Andrés, el éxito académico era una etiqueta inquebrantable. Desde pequeña, había empujado a su hija a ser la mejor, convencido de que su propio esfuerzo sería válido solo si Valentina superaba cada meta. Su vida había sido una cadena de sacrificios por el estudio, cada desvelo una promesa silenciosa a su propia infancia perdida. Ahora, al escuchar la noticia de la beca, sintió que la presión de su pasado se cernía sobre ellas como una sombra aplastante. ¿Estaría Valentina preparada para afrontar la realidad de su nueva vida? La cena esa noche fue tensa. Una atmósfera pesada se apoderó del comedor. Andrés lanzó preguntas sobre horarios y nuevas responsabilidades, con la esperanza de que su hija mostrara determinación. Pero cada vez que Valentina respondía con un «no sé» o una mirada ausente, su corazón se pulía con una mezcla de frustración y miedo. En su mente, ella no solo se enfrentaba a un nuevo reto, sino a la representación de sus propios fracasos. La preocupación por no haberla preparado lo consumía, amplificando cada duda. Fue entonces cuando estallaron los sentimientos reprimidos. Valentina, con la voz quebrada, acusó a su padre de sobrecargarla. «No soy solo tu hija perfecta, soy Valentina. ¿No ves que estoy cansada de vivir bajo tus sombras?» La escena se convirtió en un ardor de reproches. Él clamando por el sacrificio que había hecho, ella defendiendo su derecho a ser auténtica. La habitación se ahogó en un grito de desesperación y dolor. Andrés se sintió atrapado, como si su propia existencia estuviera siendo arrastrada por una corriente que amenazaba ahogarlo. Mientras Valentina se retiraba, él quedó inmóvil en la mesa, una tormenta en su mente, y el eco de sus palabras resonando en su conciencia. «Has puesto en mí tus expectativas. Y ahora temo por lo que eso hará a Valentina. Soy yo el que la está destruyendo». Se levantó y se dirigió al estudio. Esa habitación que contenía sus sueños olvidados y sus herramientas de arte cubiertas de polvo. Mirando el lienzo en blanco sintió un vacío profundo. Su mente luchaba con preguntas aterradoras. ¿Qué era ser un buen padre? ¿Bajo qué términos debía medir el éxito? Al día siguiente, mientras limpiaba las herramientas olvidadas, Valentina irrumpió en el estudio. Con movimientos titubeantes, mostró sus pinturas, cada trazo una explosión de emociones que siempre había ocultado. Allí, en ese simple acto de revelación, Andrés sintió que la realidad se rompía. Cada pincelada era un grito de libertad que él nunca había podido escuchar. En esos 5 minutos, el corazón de Andrés se llenó de una mezcla de terror y asombro. Por primera vez, vio la posibilidad de un mundo donde las aspiraciones de su hija no tuvieran que alinearse con las suyas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la pregunta persistía. ¿Serían capaces de encontrar un camino juntos? Uno que no estuviera marcado por expectativas, sino por aceptar sus verdaderos deseos. En ese instante, Andrés se sintió dividido en dos. El padre que ansía ver triunfar su hija y el hombre que, finalmente, deseaba saber quién era Valentina, más allá de sus logros. En un silencio tenso, ambos se miraron. La decisión de avanzar o regresar a viejas luchas quedaba suspendida en el aire. Un abismo entre ellos y el futuro incierto. Andrés se despertó con una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Apenas había conciliado el sueño tras la tensión de la noche anterior. La conversación con Valentina resonaba en su mente como un eco turbio que le obligaba a cuestionar todo lo que había hecho como padre. Y sin embargo,
la resolución se abría paso entre sus pensamientos. Si quería comprender a su hija, debía enfrentarse a su propia historia, a sus frustraciones y esperanzas. Decidido a dar el primer paso hacia esa nueva realidad, Andrés se sentó en su escritorio, el lugar donde tantas horas había dedicado a enseñar y corregir. Hoy, sin embargo, establecería un nuevo objetivo: escribir una carta a Valentina. Una carta donde desnudara su corazón y reconociera sus miedos. Comenzó a plasmar sus pensamientos, cada palabra un intento de desatar el nudo que le ataba. Estoy tratando de ser el padre que tú necesitas, no el que me gustaría ser. Las palabras fluyeron con intensidad, y con cada línea sentía cómo se desprendía un peso. A medida que la carta avanzaba, también se daba cuenta de que esto no solo era un acto de reconciliación, sino un ejercicio de sanación personal. Reconocer que había confundido el amor con la presión fue el primer paso para liberarse de su propia sombra. Luego, mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, sintió la necesidad de explorar sus propios intereses más allá de la docencia. Recordó cómo en su juventud había amado la pintura, un arte que cada vez había ido relegando al olvido. Se levantó, tomó los pinceles y la paleta y comenzó a dar forma a un paisaje que había imaginado desde hace tiempo, un reflejo de un mundo en constante movimiento, tal como era su relación con Valentina. Cada trazo no solo representaba un paisaje, sino el camino que deseaba construir con su hija, uno que estaba lleno de color y no de expectativas ahogantes. El día siguiente llegó con un renovado propósito. Andrés decidió que necesitaba compartir la carta con Valentina. Se la entregaría con el corazón abierto, con la esperanza de que lo que había escrito le permitiera vislumbrar que su padre también era un ser humano lleno de inseguridades. Mientras esperaba el momento adecuado, se dedicó a pensar en cómo podía ayudar a Valentina a descubrir su propio camino, sin filtros ni juicios. Fue en una mañana fresca cuando le invitó a salir. Aprovecharon el clima para pasear por un parque cercano, un lugar que antes era su refugio familiar. A lo largo del recorrido comenzaron a hablar, y a medida que las palabras fluían, Andrés aprovechó para entregarle la carta. Los ojos de Valentina se iluminaron con asombro, pero también con desconfianza. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, mientras hojeaba las páginas. El camino hacia la comprensión estaba plagado de dudas, pero la valentía de Andrés por ser vulnerable abrió la puerta a un diálogo que hasta entonces había estado cerrado. Sin embargo, el momento de verdad también trajo consigo más preguntas. Valentina, en su sutil forma de expresarse, mencionó deseos de seguir explorando su pasión por el arte, un deseo que hasta entonces había reprimido. Andrés sintió que la historia de ambos se entrelazaba en ese instante. ¿Cómo podría apoyarla sin reprimir su impulso creativo? La conversación se tornó intensa, y Andrés, enfrentando su temor a perder el control sobre la vida de su hija, decidió preguntar: ¿qué harías si no tuvieras que cumplir con ninguna expectativa? Valentina, sorprendida, comenzó a delinear una idea que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Cerró los ojos por un instante, y mientras su voz se volvía más decidida, describió un futuro lleno de colores y sin las sombras de sus miedos. La conversación marcó un nuevo hito en su relación, pero para Andrés quedó una pregunta inquietante en el aire. ¿Sería capaz de soltar el control y permitir que Valentina navegara su propio camino, un camino que podría alejarla de sus propias preferencias y deseos? Mientras se daban la mano en una promesa tácita de entendimiento, ambos se enfrentaban a las incertidumbres del futuro, un futuro lleno de posibilidades y de revelaciones mutuas que aún estaban por descubrir. El instante se volvió palpable, pero la nueva tormenta de preguntas apenas comenzaba. ¿Podría Valentina encontrar su voz sin las inseguridades que la perseguían? Andrés sintió cómo ese mismo abismo que habían comenzado a afrontar se expandía. Sin resolver, se quedó esperando la respuesta que podría darles forma. Andrés se despertó con una mezcla de ansiedad y esperanza. La incertidumbre de la conversación con Valentina aún flotaba en su mente. Después del paseo por el parque, había algo nuevo en su relación. No obstante, necesitaba actuar. Su enfoque no solo debía estar en Valentina, sino también en su propio desarrollo personal. La pintura, el arte que había recuperado, representaba más que un pasatiempo. Simbolizaba una nueva forma de expresión que debía cultivar. Decidió inscribirse en un taller de arte local, un paso que lo llevaría a un entorno que nunca había considerado para sí mismo. Esa misma tarde, sentó su vida al borde de un cambio. En el aula, el aroma de la pintura y el sonido de pinceles deslizándose sobre lienzos lo hicieron sentir como si volviera a sus años de juventud.
Cada clase lo llenaba de energía y emoción, y pronto empezó a descubrir su voz artística, algo que había relegado al olvido por demasiado tiempo. Sin embargo, con cada avance surgía el dilema interno. ¿Hasta qué punto podría invertir en sí mismo sin restarle tiempo a Valentina? Se debatía entre ser un padre presente y un hombre en búsqueda de su propia identidad. Decidió que la única forma de encontrar el equilibrio sería integrar ambas vidas. Así, cada fin de semana, se organizarían sesiones de arte en casa, donde tanto él como Valentina pudieran explorar juntos su creatividad. Una tarde, mientras ambos se sumergían en el arte, Valentina lo sorprendió. «Papá, siempre pensé que la pintura no era lo mío, pero creo que puedo ser buena en esto si le pongo empeño». Su voz era firme, un destello de determinación que Andrés no había visto antes. Esa chispa lo llenó de orgullo, y también de miedo. ¿Sería capaz de dirigirla sin querer imponerle sus propias frustraciones? A medida que se despojaba de sus inseguridades, Andrés comenzó a entender que su papel no debía ser el de un crítico, sino el de un colaborador. Se dio cuenta de que en su búsqueda por ser el padre perfecto, había puesto en peligro la autenticidad de su relación con Valentina. Así que hizo un pacto consigo mismo: apoyar a su hija sin expectativas ni comparaciones. Poco a poco, las sesiones de arte transformaron no solo su técnica, sino también su vínculo. Con cada cuadro que creaban, se reían, discutían y sobre todo compartían. Sin embargo, había un hilo de tensión. Valentina comenzó a expresar un deseo más allá del arte, una ambición que la llevó a querer asistir a una reconocida escuela de arte. Andrés sabía que este era un paso crucial, uno que podría abrirle puertas, pero también podría redefinir su relación. En una cena, la conversación flotó hacia el futuro. Valentina, con inocencia, planteó sus aspiraciones. «¿Y si voy a estudiar fuera, qué pasaría con nosotros?». Andrés sintió un nudo en la garganta. El miedo a perder la cercanía que habían construido lo invadía, pero debía resolverlo con madurez. «Si eso es lo que deseas, estoy aquí para apoyarte», respondió, sintiendo que cada palabra era un acto de liberación. Con cada afirmación, dejaba caer un peso que había estado cargando desde hace años. Pero su corazón también albergaba dudas. ¿Realmente podría continuar acompañándola desde la distancia que podría crear una nueva etapa en su vida? Esa pregunta aún flotaba en el aire, mientras él sonreía, ocultando la tormenta interna que sentía. Mientras Valentina hablaba de sus sueños, Andrés sintió una mezcla de orgullo y angustia ante la incertidumbre que se avecinaba. Si bien sabía que tenía que permitirle volar, también se preguntaba qué efecto tendría en su propio viaje personal. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que tenía que confrontar una verdad inminente. Su propia identidad no podía depender de la presencia constante de su hija. La noche se cerró lentamente, pero su mente continuaba girando en torno a un solo pensamiento. Había descubierto su pasión, comenzado el camino hacia sanarse a sí mismo, y ahora debía enfrentar el momento de dejar ir. Sin embargo, la inquietud le susurraba: ¿sería capaz de hacerlo sin desmoronarse? La tensión crecía, y la revelación de que su vida sería más rica al permitir que Valentina siguiera su camino se tornaba cada vez más evidente. La inquietud empezó a apoderarse de sus pensamientos una vez más. ¿Podría esa separación ser el catalizador que necesitaban para crecer? El futuro estaba por definirse, y Andrés estaba en el umbral de una nueva verdad que lo haría cuestionar quién era realmente y qué lugar deseaba ocupar en la vida de Valentina. Andrés se encontró en la encrucijada de su propia psique. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, como un eco desafiante que lo instaba a reflexionar sobre su papel. Cada día, el taller de arte se convirtió en un refugio no solo para sus pinceles, sino también para su ser interno, donde comenzaba a confrontar sus miedos y deseos ocultos. La pintura se transformaba en un espejo, revelando no solo su estilo, sino también la complejidad de sus emociones. Esa tarde, rodeado de compañeros artistas, Andrés tomó la decisión de empezar un nuevo proyecto personal, una serie de obras que narrarían su viaje como padre, como individuo en transición. Con cada pincelada, desnudaba sus sentimientos. Los lienzos por venir planteaban preguntas sin respuesta. ¿Quién era él sin la presencia constante de Valentina? ¿Qué futuro deseaba construir para ambos? Por primera vez, el arte se tornó no solo en una expresión de belleza, sino en un ejercicio de exploración personal. Sin embargo, la niebla de incertidumbre no se disipaba. Los días en el taller se sumaban, y Andrés sintió un llamado urgente a reflexionar sobre su propia identidad, fuera de la paternidad. En esas sesiones, comenzaba a notar la evolución de sus compañeros. Las palabras de aliento y la técnica que compartían lo desafiaban a presionar sus límites mentales.
Por primera vez, consideraba que su capacidad artística podría ser la puerta hacia un nuevo futuro, uno donde su relación con Valentina no se definiera por su dependencia, sino por complicidad y crecimiento mutuo. Mientras trabajaba en una de sus piezas más ambiciosas, capturando un amanecer vibrante, Andrés se topó con un obstáculo que no solo era creativo. Las inseguridades volvieron a manifestarse. ¿Qué pasará si me decido por el arte y Valentina se aleja?, reflexionaba frenéticamente. Aún así, en medio de su tormento interno, una idea emergió a la superficie. Dejar ir no significaba perder, sino permitir que ambos descubrieran sus caminos. Con una nueva determinación, decidió hablar con Valentina sobre sus temores. Durante una de sus sesiones de pintura en casa, la observó concentrada, pintando un paisaje con una libertad que lo llenaba de admiración y ansiedad. Cuando las palabras finalmente fluyeron, lo hicieron como un torrente. Valentina, a veces me aterra la idea de que nuestros caminos se separen, pero lo que más me asusta es permanecer estático, hecho de recuerdos y expectativas, confesó, intentando ser honesto, un paso hacia su propio crecimiento. La reacción de Valentina fue reveladora, un instante que hizo que Andrés sintiera que había cruzado un umbral. «Papá, hablar sobre esto me ayuda. Quiero que ambos tengamos nuestras propias aventuras», respondió, su voz clara como el agua de un arroyo. Esa conversación dejó en Andrés una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez, la idea de que su hija podría volar sin su apoyo inmediato no solo resultaba aterradora, sino liberadora. En la siguiente clase del taller de arte, un cambio inesperado sacudió su mundo. El instructor, al observar su creciente técnica y emotividad en el trabajo, le propuso participar en una exposición local. Para Andrés, esta llamada representaba más que un simple reconocimiento. Era la oportunidad de validar su perspectiva artística, de abrirse a nuevas posibilidades. Pero el dilema persistía. ¿Era el momento de perseguir sus sueños o de priorizar los de su hija? Al llegar a casa esa noche, la urdimbre de proyectos y compromisos lo abrumaba. Tras una cena ligera, tomó su pincel y un lienzo en blanco, dispuesto a enfrentar el caos de sus pensamientos a través de la pintura. En ese instante, un clic se produjo en su mente. Donde había temor, ahora había decisión. Donde había dudas, surgía una firme resolución. Conectarse con su esencia y no perderse en los caminos de Valentina. Sin embargo, mientras la niebla se desvanecía lentamente en su mente, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. La fecha de la exhibición se acercaba y al mismo tiempo, Valentina le reveló que ya estaba considerada para una beca en esa misma escuela de arte que tanto deseaba. La posibilidad de que ambos se lanzaran hacia sus sueños individuales se volvía inminente, pero la ansiedad de lo desconocido comenzaba a apoderarse de su mente nuevamente. ¿Estaremos listos para lo que viene?, se preguntó Andrés, mientras el lienzo se llenaba de color. Sentía que ese paso hacia el futuro necesitaría mucho más que su arte. Necesitaría de valor, de confianza y, sobre todo, de enfrentar juntos la incertidumbre que ambos habían elegido. ¿Podrían realmente navegar ese nuevo océano de aspiraciones sin perderse? La respuesta se aproximaba, pero aún permanecía en un horizonte nebuloso, listo para ser explorado. La noche transcurrió en un silencio inquieto. La luz tenue del taller se filtraba a través de los ventanales, creando un ambiente casi etéreo. Andrés se sentaba frente a su lienzo, sintiendo el peso de las decisiones que se avecinaban. Cada brochazo se volvía más significativo, como si en esos momentos pudiera definir su futuro. Recordó la propuesta del instructor sobre la exposición y además la beca de Valentina. Las dos oportunidades representaban caminos paralelos, cada uno cargado de aspiraciones y también de miedos. Aunque días atrás había sentido la determinación crecer en su interior, la llegada de esta nueva información lo había dejado en un estado de vulnerabilidad. Las dudas regresaron como sombras acechantes. ¿Qué significa esto para nuestra relación?, se preguntaba una y otra vez, enfrentando la ansiedad por un cambio que podía ser monumental. Andrés cerró los ojos y dejó que su mente divagara. Se vio a sí mismo como un niño que perdía su juguete más querido, recordando la confidencia de Valentina sobre su deseo de explorar el arte. Esa misma pasión que él había sentido en su juventud y que había dejado de lado. Una oleada de nostalgia lo golpeó.
El arte había sido su almohada, su refugio, su forma de comunicar lo inefable. Pero ahora se preguntaba si permitir que su hija siguiera su propio camino significaba traicionar su unidad familiar o, por el contrario, fortalecerla. Resuelto a no dejar que la indecisión lo ahogara, volvió a la realidad, tomó su brocha y decidió enfrentarse a su miedo de frente. Con cada golpe de color visualizaba un futuro donde ambos pudieran cultivar su pasión sin dejar de estar conectados. Así empezó a pintar un relato, 2 figuras, cada una con su paleta, creando un paisaje vibrante que se entrelazaba en el horizonte. A medida que la obra tomaba forma, una nueva idea se gestaba dentro de él, la posibilidad de unir sus caminos, de colaborar juntos en el arte y de apoyarse mutuamente en sus trayectorias. Al final de esa intensa sesión, Andrés sintió que había dado un paso indispensable. Él no solo exploraba su voz como artista, sino también como padre. Recordó las palabras de Valentina, su deseo de aventurarse, y se dio cuenta que su rol era ofrecer apoyo y espacio, no limitarla. Entonces decidió que debía hablar con ella nuevamente. Este sería un diálogo crucial. No podían continuar como si el deseo de ambos no existiera. La mañana siguiente, el aire fresco y la luz del sol le dieron energía. Se dirigió al estudio de Valentina. La encontró enfocada en una obra, sus pinceles danzando sobre el lienzo. Esa imagen lo conmovió. Se sentó a su lado, permitiendo que el silencio inicial se convirtiera en un espacio para la conversación. Valentina, comenzó, con un tono tímido pero decidido. Quiero hablar sobre la beca. Me emociona que estés tan cerca de comenzar tu viaje, pero al mismo tiempo tengo miedo de lo que eso significa para nosotros. Valentina levantó la vista, sorprendida y a la vez atenta. Papá, lo que de verdad significa es que estoy lista para dar el siguiente paso y quiero que tú también lo hagas, respondió, con serenidad y firmeza. En ese instante, Andrés sintió un revelador estallido de comprensión. El miedo que había sentido era un reflejo de sus propias inseguridades. Valentina no solo quería volar, quería que él también lo hiciera. La realidad se tornó más clara, un nuevo escenario de oportunidades se perfilaba. Podían ser diferentes, pero a la vez estar en el mismo punto. Esa posibilidad lo llenó de un entusiasmo renovado. Mientras regresaba a su taller, su mente giraba entre las imágenes de su nueva obra y el futuro prometedor que ambos estaban a punto de explorar. Pero algo lo inquietaba. Aunque el horizonte se estaba iluminando, aún quedaba un paso que nadie había tomado, la conversación con su instructor, que significaría más que una simple participación en una exhibición. Era el momento de arriesgarse. Las preguntas lo bombardeaban. ¿Aceptaría que su obra se expusiera? ¿Y si no era suficientemente buena? Nunca antes se había obsesionado tanto con el juicio de los demás. Esa era su lucha. Al final solo importará mi verdad, se convenció, mientras su corazón latía con fuerza y determinación. Y así, con esta nueva visión renovada, uniendo el arte con su vida personal, se adentró en un impulso irrefrenable. Por fin estoy listo para enfrentar el juicio, murmuró para sí mismo mientras se acercaba al taller. La exposición se convertiría en la prueba culminante de su crecimiento, pero al mismo tiempo sabía que había mucho más en juego, algo que ni él ni Valentina habían anticipado aún. De vuelta en casa, se encontró mirando el calendario. La fecha de la inauguración se acercaba a pasos agigantados. Este sería un momento decisivo, un último empujón hacia la incertidumbre de una nueva realidad, y en el fondo de su corazón un eco resonó, presionando para salir. ¿Qué pasará si un inesperado giro pone a prueba lo que realmente somos como padre e hija? La inquietud del futuro revelaba un camino no solo hacia el arte, sino hacia una profundización de su conexión. Todo estaba por decidirse. Andrés se encontraba frente a su lienzo, una mezcla de nervios y determinación recorriendo su cuerpo. La conversación con Valentina había ejecutado un cambio profundo en su percepción. Ahora, no solo era su papel como padre lo que debía revisar, sino su identidad como artista. La noción de ser juzgado se había vuelto tan palpable que sentía un peso casi físico. La fecha de la exposición se acercaba, y con ella la urgencia de tomar decisiones sobre su obra y su futuro. Un torrente de ideas fluyó en su mente mientras trabajaba en su pintura.
Pero había algo más, un miedo persistente que lo acechaba. Era el temor a la crítica, a que su arte no fuera lo suficientemente digno, no solo ante los ojos de los demás, sino también ante los ojos de Valentina. Su deseo de ser un modelo a seguir, de respaldar los sueños de su hija, contribuía a su conflicto interno. La presión era real, y él lo sabía. Mientras luchaba en su taller, se dio cuenta de que tenía que atender otra cuestión, la poca conexión que aún sentía con su instructor. La relación, rebosante de respeto, pero distante, le generaba ansiedad. Andrés respiró hondo y se preguntó si sería capaz de expresar sus inquietudes y ansiedades con él. Además, preguntar sobre la exposición implicaba despojarse de las máscaras de la autolimitación y el miedo al juicio. El día antes de su cita, Andrés decidió prepararse. Escribió en su diario, anotando todo lo que sentía y pensaba, sus sueños, miedos, inseguridades y, sobre todo, su deseo de ser auténtico. La escritura era una forma de desahogar su mente, de rastrear el camino que había tomado su vida como artista y padre. Con cada palabra, su claridad aumentaba. La imagen que estaba proyectando en su lienzo comenzaba a cobrar vida, no solo a través de los colores, sino también por la conexión que deseaba cultivar con Valentina. Llegó el día de la reunión. Andrés se dirigió al estudio de su instructor con una mezcla de emoción y ansiedad. La atmósfera en el taller era densa, como si las paredes conocieran la lucha interna que estaba librando. Se sentó frente al instructor, observando su rostro neutro, disfrutando de la calma que parecía irradiar. «Necesito hablarte sobre la exposición», comenzó, a pesar de que las palabras se sentían pesadas en su lengua. El instructor lo miró, interesado y atento. Aprovechando el momento, Andrés compartió sus temores, sus dudas sobre la calidad de su trabajo y lo que esto significaba para él. Cada palabra parecía liberarlo un poco más, como si los muros que había levantado empezaran a desmoronarse. El instructor, sorprendentemente, no ofreció críticas inmediatas. En cambio, tomó un respiro profundo y comenzó a hablar sobre la vulnerabilidad que cada artista experimenta en su proceso. Habló de la belleza que emerge de la autenticidad y de la importancia de abrazar la inseguridad. «El arte es un reflejo de tu verdad», dijo con calma. «No te preocupes por ser perfecto, preocúpate por ser real». La conversación transformó a Andrés. Ya no solo se veía como el padre que debía guiar a su hija, sino como el artista que tenía su propio camino único. Al regresar a casa, sentía que una carga monumental se había levantado. Su corazón palpitaba en un ritmo nuevo, una cadencia de renovación y esperanza. Mientras se sentaba nuevamente frente a su lienzo, las ideas fluían con mayor claridad. Podía ver cada matiz, cada color, como una extensión de sus propias experiencias y emociones. Abrazó cada elección, cada trazo, como una expresión de libertad personal. La obra comenzó a tomar forma, no como una mera representación estética, sino como un testimonio de su transformación interna. El día de la exposición se convirtió en un foco de luz radiante desde su taller. Sin embargo, una última sensación de inquietud lo invadía. La noche anterior, había recibido un mensaje de Valentina, que le decía que también estaba lista para enfrentarse a sus propios miedos en el mundo del arte. La inminente llegada de ese día representaba para ambos la culminación de sus luchas individuales. Pero la pregunta persistente seguía resonando. ¿Qué sucederá cuando nuestras verdades colisionen en este nuevo espacio que hemos diseñado juntos? Era un momento crucial, uno que pondría a prueba no solo su arte, sino el delicado tejido de la relación que había estado cultivando con su hija. Andrés inhaló con fuerza, enfrentando el temor a lo desconocido. «Estamos a punto de descubrir quiénes somos realmente», murmuró, mientras se preparaba para el evento, sintiendo que ya no eran solo padre e hija, sino dos artistas en busca de sus propias verdades. Andrés despertó en la mañana de la exposición con un nudo en el estómago, un eco de la ansiedad y la emoción que se entrelazaban en su pecho. La imagen de su lienzo parpadeaba en su mente, cual faro que guiaba su rumbo. A pesar del temor a la crítica,
había algo más fuerte que lo mantenía en pie, el deseo de autenticidad y conexión. Se preparó con un propósito renovado. Cada prenda que se colocaba simbolizaba una capa de su nueva identidad, una defensa contra el juicio que esperaba. Se detuvo frente al espejo y murmuró palabras de aliento, recordando la sabiduría de su instructor. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Lo repitió varias veces, hasta que la frase comenzó a resonar a través de la duda. Valentina había acordado llegar a la galería antes de que la apertura oficial comenzara. La expectativa de ver su obra reflejada en los ojos de su hija le otorgaba un propósito casi tangible. Se imaginó la conexión que compartirían al ver sus realidades cruzarse en el espacio del arte. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Entendería el trasfondo de su trabajo? El camino a la galería fue un torrente de pensamientos, recuerdos de risas y momentos compartidos con Valentina, pero también sus fracasos como padre. Cada semáforo en rojo parecía simbolizar un obstáculo que había creado en su relación. Su mente no podía evitar recordar las ocasiones en que no estuvo presente, cuando su trabajo tomó precedencia sobre su papel de padre. Pero ahora sentía que el arte podía sanar esas heridas. Tal vez mostrando su trabajo podría abrir un diálogo genuino. Al llegar, la galería era un bullicio de personas, luminoso y abrumador. La emoción le recorrió el cuerpo y una parte de él deseó huir. Pero al cruzar el umbral se encontró con su instructor, quien le sonrió con complicidad, como si supiera lo que Andrés estaba a punto de vivir. «Hoy está todo en tus manos, confía en tu proceso», dijo, instándole a seguir adelante. Cuando la gente empezó a reunirse alrededor de su lienzo, una celebración de colores y emociones tomó forma. Andrés sintió cada mirada como un dardo, pero a medida que se adentraba en la interacción con los asistentes, su ansiedad comenzó a transformarse en energía positiva. Las preguntas sobre su trabajo le permitieron abrirse y compartir las historias detrás de cada trazo. Se dio cuenta de que su arte contaba no solo su historia, sino también la de todos los que se detenían a observar. Finalmente, encontró a Valentina al otro lado de la sala. Su mirada iluminó su mundo y se acercó con sus ojos brillantes. «Papá», susurró, alzando una mano hacia el lienzo. «Esto es increíble. Se siente verdadero». En ese momento, todas las inseguridades que había sentido antes se desvanecieron. La validación de Valentina significaba más que cualquier crítica positiva que pudiera recibir de un experto. Andrés se permitió experimentar la vulnerabilidad que había estado temiendo. «Hay algo que quiero que sepas», empezó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un hilo que tejía un nuevo lazo entre ellos. Sin embargo, justo cuando se preparaba para compartir una revelación personal, la conversación fue interrumpida por un grupo de artistas que se unieron a ellos, desviándolo de su confesión. A medida que se mezclaba con el grupo, el sentimiento de conexión con su hija seguía presente, como una luz que no podía ignorar. Pero la necesidad de ser honesto con ella latía en su interior, creando una tensión que no podía pasar por alto. La incertidumbre de lo que dejaría de guardar oculto comenzaba a invadirlo, y en lugar de disiparse, se intensificaba a cada minuto. La velada avanzó y los elogios fluyeron. Pero en la mente de Andrés giraba la misma cuestión inquietante. ¿Qué cambios podría traer su verdad para Valentina? El dilema se volvió abrumador. La revelación que había guardado tanto tiempo ahora parecía un peso. Una carga que lo unía y lo separaba de su hija simultáneamente.
Hoy no es solo sobre arte, es sobre quiénes somos realmente, pensó, mientras la ansiedad le comenzaba a roer la conciencia. Con cada instante que pasaba, el momento de la verdad se hacía más cercano. Pero Andrés no sabía si estaba listo para arriesgar la relación por las palabras que aún no había pronunciado. Sería capaz de dar ese paso final y liberar la vulnerabilidad oculta que podría cambiar su mundo y el de Valentina para siempre. Las luces de la galería comenzaron a titilar suavemente, mientras la noche se profundizaba. Andrés se sentía atrapado en un constante tira y afloja, entre el deseo de conectarse con su hija y el miedo a perderla. La multitud a su alrededor era un mar de caras mezcladas, algunas genuinamente interesadas en su arte, otras simplemente buscando un momento de distracción. Sin embargo, su atención recaía únicamente en Valentina. Cada vez que sus ojos se encontraban, una llama de esperanza y miedo encendía en su interior. A medida que la velada avanzaba, se dio cuenta de que necesitaba un propósito más allá de exhibir su trabajo. Hablando con los asistentes, Andrés sintió una chispa de autenticidad y comenzó a reflexionar sobre su propio viaje, sus luchas, y cómo todo eso había influido en su arte. Cada pregunta que le hacían era como un espejo que reflejaba no solo su creatividad, sino también su vulnerabilidad. Se preguntaba si podía transformar esa energía en algo más significativo. Este impulso le impulsó a replantear la conversación que había pospuesto con Valentina. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Un grupo de artistas comenzó a discutir sobre la esencia del arte. ¿Qué significa ser un artista auténtico? Esa pregunta le retumbaba en la mente como un mantra. Fue entonces cuando Andrés decidió que no podía posponer más la conversación. Sin embargo, la presión social le parecía cada vez más inevitable. El nerviosismo afloraba, sentía que estaba en una encrucijada, y que, cualquiera que fuera su decisión, llevaría consigo un peso considerable. Siguió cerca de Valentina, observando cómo se maravillaba ante otra obra, cuando una voz le interrumpió. «Tu trabajo es realmente impresionante. ¿Cómo lograste capturar tanta emoción?», comentó un extraño que se había acercado. Esa pregunta, en lugar de ser un alivio, intensificó la ansiedad de Andrés. Sintió cómo su deseo de mantener oculto su verdadero yo se desvanecía a medida que la conversación continuaba. La necesidad de gritar su verdad se hacía más grande que el miedo a la reacción de su hija. «Sé que tengo algo que decir», se dijo para sí mismo. Decidió que no podía permitir que el miedo lo anclara al pasado. Luchó contra la tentación de seguir hablando solo de su arte, y empezó a relatar anécdotas de su vida personal. Hablar de su trabajo se tornó un pretexto para hablar de él, de sus fracasos, de las dificultades que había enfrentado como padre. Llevaba años guardando esta carga, y ahora, en ese momento de conexión, se sentía listo para compartirlo. Los elogios de la multitud envolvían su mente, pero la mirada de Valentina seguía resonando más fuerte. Necesitaba saber que ella entendería su lucha. Buscó en su corazón, sintiendo que cada palabra que pudiera salir de su boca podía redimir parte de su historia compartida. Valentina comenzó a decir, en un tono casi tembloroso, «Hay algo que he mantenido en secreto por mucho tiempo. Algo que creo que es importante que sepas si quieres entenderme realmente». La expresión de ella se transformó, y ante ese giro, Andrés sintió cómo su estómago se encogía. La ansiedad lo invadió como una ola, preparando el terreno para una revelación que podría cambiarlo todo. El entorno se volvió borroso, mientras su mente comenzaba a descifrar cómo enfrentarse a aquel precipicio emocional. Justo antes de que pudiera continuar, un sonido estruendoso atrajo la atención de todos. Una de las instalaciones de arte cercana comenzó a desmoronarse, creando un momento de caos que lo distraía del camino que estaba a punto de tomar. Los murmullos en la galería aumentaron, y Andrés sintió que todos los ojos se volvían hacia el problema. Sin embargo, esa distracción le ofreció un pequeño respiro. Ahora sabía que el momento no sería perfecto, pero debía seguir adelante. Tal vez había más tiempo del que pensaba, tal vez podría compartir su verdad en otro momento. Mientras la atención se centraba en el desliz y su mente se inclinaba nuevamente hacia la indecisión, Andrés se preguntó, ¿se atrevería verdaderamente a enfrentar todo lo que había escondido? La pregunta lo perseguiría hasta que encontrara el valor para hacerse cargo de su vida y la conexión con su hija. La noche había empezado,
pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en la galería se disipó lentamente a medida que la multitud volvía a concentrarse en el arte, pero la mente de Andrés seguía atrapada en el momento que había estado a punto de desatar. El estruendo había sido un resquicio, un instante donde la vida se había colado entre las rendijas de su intención. En torno a él, las palabras se desvanecían en un eco distante, mientras intentaba reconectar con la realidad que había quedado suspendida. Con cada paso hacia Valentina, Andrés sintió que luchaba contra un muro invisible que se había vuelto aún más impenetrable. Su mente se llenó de imágenes del pasado, las discusiones, las separaciones, las promesas rotas. Ese caos en el mundo externo le había dado aire, pero también le había recordado que su vida personal era un lienzo arrugado, lleno de sombras que temía no poder iluminar. Mientras tanto, Valentina conversaba animadamente con otros artistas jóvenes. Su risa resonaba como una melodía que sin duda lo llamaba a la realidad. Andrés se acercó lo suficiente para escucharla hablar de su propia búsqueda artística, de cómo había comenzado a sanar heridas a través de la pintura. Esa honestidad en su voz hizo que el pecho de Andrés se apretara. ¿Cómo podía él, que se sentía tan perdido, ofrecerle un camino de retorno cuando ella ya estaba encontrando el suyo? La lucha interna de Andrés crecía. Sabía que Valentina lo había idealizado como un héroe de su propia vida, y que al observar sus éxitos artísticos, ella creía que había construido un imperio de confianza. Pero en su interior, Andrés sentía que su esencia se desmoronaba como esa instalación que había causado el caos momentáneo. Su miedo hacia el rechazo de Valentina se transformó en un impulso feroz. Tenía que demostrarle que la autenticidad no siempre era sinónimo de perfección. Finalmente, dio un paso adelante y rompió la barrera. «Valentina», comenzó, su voz más firme de lo que podía haber imaginado. Ella se volvió hacia él, sorprendida, sus ojos amplios, llenos de expectativa. «Necesito que entiendas, desde un lugar más profundo, quién soy y lo que eso significa para nosotros». Las palabras brotaron como una corriente. No podía detener la explosión de sinceridad que necesitaba compartir. Andrés expuso su vulnerabilidad, hablando de los momentos en los que había fracasado, de cómo la incertidumbre lo había consumido y de cómo su arte eran retratos de no solo su éxito, sino de sus desilusiones más oscuras. Mientras hablaba, la multitud a su alrededor se desdibujaba. No importaba si criticaban su trabajo o lo alababan en murmullos. El único eco que necesitaba escuchar era el de su relación con Valentina. Ver la empatía en su rostro era un alivio y una carga simultánea. Cada palabra parecía removiendo los cimientos sobre los que habían construido su relación, transformando sus inseguridades en un terreno fértil donde podrían crecer nuevas verdades. Cuando terminó, el silencio que siguió se sintió como un hilo tenso, listo a romperse. Valentina abrió la boca para responder, pero su mirada parecía luchar con sus propias emociones. Andrés contuvo el aliento, sintiendo que había expuesto su alma, esperando que lo que había compartido con tanta franqueza resonara de alguna forma en su hija, pero no se sintió listo para escucharla. Había destapado un pozo de emociones que podría tanto unirlos como separarlos. El mundo a su alrededor empezó a desvanecerse, y su corazón latía con la inminente realidad de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Me entenderás», pensó, pero realmente estaba preparado para lo que vendría. Y así, en un instante que se sintió etéreo, Andrés se preguntó, ¿había hecho lo correcto al rebelarse, o su verdad provocaría una grieta insalvable en su vínculo con Valentina? La aprobación o la condena estaban a solo una palabra de distancia, y el futuro ahora dependía tanto de él como de ella. La respuesta, sabía, cambiaría la dirección de sus vidas de formas que no podía anticipar. La galería resonaba con murmullos de admiración, pero el mundo para Andrés se había reducido a la mirada de Valentina. Había expuesto su vulnerabilidad con la esperanza de construir un puente entre ellos, y a pesar del caos que había interrumpido su confesión, aquello quedaba como un hilo tenso entre ambos aquí y ahora. Valentina, con sus ojos llenos de sorpresa y atención, parecía cernirse entre la neblina de sus propias emociones. «Papá», finalmente dijo, tras un breve silencio que pareció durar una eternidad. «No sabía cuánto estabas luchando, pero ahora entiendo mejor de dónde vienen algunas de tus exigencias.
Cada palabra que pronunciaba resonaba en el pecho de Andrés como un canto de esperanza renovada. En ese momento había logrado dar el primer paso hacia una conversación que había postergado demasiado tiempo. Andrés sintió que el peso de años de secretos comenzaba a evaporarse. El diálogo que había esperado ansiosamente hacía tanto tiempo había comenzado a tomar forma. «Quiero que sepas que te admiro», continuó Valentina mientras su voz se llenaba de sinceridad. «Y me gusta que haya tanto de ti en tu arte. Es tu verdad, y creo que la mía también está aquí, aunque no siempre lo haya reconocido». Las palabras de Valentina eran como un bálsamo, curando las heridas de un pasado cargado por expectativas y ansiedades. La conexión entre ellos se fortalecía, y Andrés comprendió que cada pincelada en su lienzo no solo representaba su viaje, sino también el de ella, un viaje en el que empezaban a entrelazarse. «Te apoyaremos mutuamente», pensó, y sintió que la posibilidad de un nuevo comienzo se gestaba en el aire entre ellos, libre de ataduras y expectativas ajenas. «¿Y si te cuento sobre mi exposición?», lanzó Valentina, con una chispa de emoción en su mirada. «La próxima semana hay una convocatoria para artistas jóvenes interesados en exhibir sus obras. Quiero intentarlo, papá. Quiero mostrar mi arte». La decisión vibró entre ellos como una fuente de energía renovada. Andrés sintió que eso no solo era un paso para Valentina, sino que también era un avance en su propio camino, un recordatorio de que su hija se estaba convirtiendo en la artista que siempre había deseado ser. «Estaré a tu lado. Solo dime cómo puedo ayudarte», respondió él, casi con un fervor renovado. La ansiedad que había acumulado por tanto tiempo se disipaba lentamente, dejándolos en un estado de fragorosa posibilidad. Esa búsqueda compartida del arte se había convertido en un refugio común, donde ambos podían explorar ser ellos mismos. La noche avanzaba, y la conversación entre ellos giraba hacia el futuro, una danza constante entre los sueños y las aspiraciones de una nueva realidad. «Nunca más me esconderé, Valentina», prometió Andrés con determinación. «He decidido abrazar mi verdad y dejar que me vea tal como soy». Valentina asintió con la cabeza, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento de su relación. «Ambos estamos aprendiendo a ser nosotros mismos». La conexión había crecido y se siente como un nuevo hilo de confianza floreciendo entre ambos. Mientras se alejaban de la galería, sintieron que habían renovado su pacto, uno que les permitiría ser vulnerables y a la vez fuertes. La incertidumbre de lo que podría pasar, la misma que una vez los había atado, se había transformado en una promesa vibrante de potencial. Andrés sonrió, finalmente acompañado de una confianza sólida que hacía tiempo no sentía. Cerrando juntos ese capítulo de su historia, ambos miraron hacia el horizonte con la determinación de abrir nuevos caminos, juntos en sus respectivas jornadas. La presión del pasado comenzaba a disolverse, dejando espacio para un futuro lleno de auténtica expresión y apoyo incondicional. El arte no solo les había enseñado a conectar entre sí, sino a descubrir quiénes eran realmente, permitiendo que el amor y la creatividad florecieran en sus vidas. Y así, mientras caminaban juntos por la noche estrellada, se sintieron como dos almas artistas, listas para escribir su propia historia, maridando sus vidas en un lienzo vibrante de esperanzas. Finalmente, Andrés había encontrado su respuesta. Ser un padre que apoya la autenticidad de su hija significaba también atreverse a ser auténtico. Y Valentina había hallado su voz, lista para conquistar no solo la galería, sino el mundo que aún la esperaba. Este es el final, pero esto es solo el principio. Si has llegado hasta aquí, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas transformadoras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Haz que cada palabra cuente.